Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, hermanos, les pido que me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias como cada domingo porque nos permites estar hoy aquí para adorarte mediante las acciones externas, Señor, de adoración a tu nombre, como son la oración, el canto, la lectura y la escucha de tu palabra, Señor, en la cual nosotros actuamos como un pueblo que te escucha, pero también que te habla, Señor. En esta liturgia que es dinámica, en esta liturgia en la que verdaderamente buscamos encontrarte y que tú te nos muestres, por lo que ahora que estamos en el momento del sermón en el cual tú has decidido, Señor, hablarnos mediante la revelación de tu palabra, como en cada momento lo haces, Señor, te pedimos que seas tú guiándome como expositor, Señor, pasando por alto mis errores, ocultándome, Señor, y mostrándote tú para ser glorificado. Te pido que des corazones, mentes dispuestas y concentradas a quienes escuchan, aquí y en cualquier lugar que nos escuchen, Señor, para que dejen que sus corazones sean transformados, tratados y edificados, Señor, por tu palabra, para que comprueben cuán bella es y cuán hermoso eres tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos para tu gloria. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos que estudiamos fue que cubrimos los dos capítulos 6 y 7, y en ellos se narró el relato del martirio del diácono Esteban, quien, como sabemos, como vimos aquella vez, murió apedreado por los judíos y en su muerte glorificó a Dios y rogó perdón por sus verdugos, si lo recuerdan. Tuvimos ocasión de edificarnos mediante el testimonio de este hombre que, como ya estudiamos en ese sermón, representó virtudes como la valentía, la mansedumbre, el sacrificio, y que en su muerte no solamente representó esas virtudes, sino que también imitó a su Señor, porque similarmente a Jesús, él manifestó un corazón misericordioso y perdonador cuando dijo en oración: Señor, no les tomes en cuenta esto, el asesinato que estaban cometiendo. Sin embargo, aún en medio de todas esas cualidades que vuelven a Esteban alguien digno de ser llamado héroe de la fe, su muerte injusta nos resultó triste. Quizás no tanto como a los que lo vivieron allí, pero leyéndola probablemente nos pueda causar tristeza, así como debería causarnos todas las muertes injustas de las cuales sepamos. La historia nos deja un sabor dulce y amargo porque por un lado parece que Esteban no se entristeció con su propia muerte, más bien tuvo esa visión gloriosa con la cual dibujan a los mártires. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que los cuadros que representan a los mártires siempre los representan mirando como al cielo, porque miran a aquel que los va a recibir. Quizás, no sé yo, no soy experto en arte, pero quizás inspirados en este escenario del cual sabemos que Esteban fue partícipe, en donde miró al cielo y vio los cielos abiertos, anticipando lo que iba a vivir, aquel que lo iba a recibir, y por eso tal vez no estuvo triste. Pero esta muerte no representó, como ya vimos, una derrota para la iglesia de Dios. En todo caso, fue ejemplarizante de la victoria de Cristo sobre la muerte, porque aún teniendo cara a cara la muerte, el diácono Esteban o cualquier otro cristiano ilustre de la historia que haya muerto por Cristo, el cristiano sabe que su futuro es maravilloso. Entonces, la muerte de todo creyente, lejos de ser una derrota, siempre es una victoria. Es la victoria final del creyente. En todo caso, con Esteban habiendo sido asesinado de forma brutal, es posible que los asesinos esperaban que esto causara un retroceso por parte de la iglesia y que esto apagara el fuego del evangelio que venía encendiéndose desde las primeras predicaciones en el día del Pentecostés. Pero esto no fue así. Las palabras de Jesús seguían siendo verdad cuando él le dijo a Simón Pedro, prometiéndole: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, contra ella, dice Jesús. Y esto era verdad no solo en todas las vivencias que habían tenido los apóstoles hasta hoy, desde que estamos estudiando Hechos, sino seguía siendo verdad aún en medio del martirio del diácono Esteban. Entonces, aunque esto sí fue un evento triste, no fue una tragedia que destruiría la iglesia, sino que sería superada. Por lo que enseguida Lucas nos da el panorama posterior al martirio de Esteban, en Hechos 8, del 1 al 8, que será el texto sobre el que reflexionaremos hoy.
Hechos 8, del 1 al 8, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, aunque esta no sería la única dificultad que narraría Lucas en la vida de la iglesia, sino que ya ha venido narrando varias, se encargó, como en las anteriores, de al terminar la narración de la dificultad, mostrar que la dificultad es superada. Se encargó Lucas de manifestar que luego del martirio de Esteban, la iglesia siguió en una actitud vehemente de la predicación del evangelio. Y a pesar de los malos deseos de sus enemigos, la iglesia permaneció fiel a su llamado. Y esto me recuerda a las palabras de Tertuliano, un célebre cristiano de los padres de la iglesia del siglo II, quien escribió en su obra Apología contra los gentiles, en defensa de los cristianos, hablando precisamente acerca de las muertes de los cristianos, de los martirios y de las persecuciones de los cristianos, escribió lo siguiente: pero de nada sirven cualesquiera de vuestras más refinadas crueldades. Antes, son un estímulo para nuestra secta, para los cristianos. Nos hacemos más numerosos cada vez que nos cosecháis, que nos matan. Es semilla, sangre de los cristianos, decía Tertuliano. Claro que a los incrédulos esto les parecía extraño, cómo los cristianos seguían en su obra, en su misión, a pesar de que sabían que podían morir por ello. Les parecía una terquedad ver cómo los creyentes preferían morir antes que renegar de su Señor. Y por eso Tertuliano continúa diciendo, vuelvo a citarlo: esa misma obstinación que en nosotros reprendéis es una lección magistral, porque ¿quién al contemplarla no se siente impelido a examinar qué hay en el fondo de tal fenómeno? ¿Quién tras examinar el caso no se acercó a nosotros y después de acercarse no aspiró a padecer a cambio de adquirir la plenitud de la gracia divina, a fin de alcanzar el perdón total mediante el precio de su sangre? Porque no hay culpa que con el martirio no se perdone, dice Tertuliano, razón por la cual os damos gracias por vuestras sentencias en el mismo momento que las pronunciáis. Tal contraste media entre las cosas divinas y las humanas. Cuando nos condenáis vosotros, Dios nos absuelve, dice Tertuliano. Tertuliano dice, esta terquedad que ustedes ven en nosotros les produce curiosidad y se acercan y se preguntan, ¿por qué ustedes van a morir por eso? Y cuando se acercan y nos preguntan esto, dice Tertuliano, quedan tan encantados que quisieran ustedes también morir por lo mismo para ver si alcanzan esta gracia divina. Y el martirio, y esto no es alguna elevación o búsqueda del martirio, pero dice que no hay pecado, que no hay culpa, que con el martirio no se perdone. ¿Cuál es la idea aquí? Si hay un testimonio tan grande en la vida de un creyente, no hay ninguno que sea más grande que el morir por su Señor. El Señor decía que bienaventurados los que sean perseguidos por su nombre. Ahora, esta esperanza de una muerte victoriosa en Cristo es la que mueve los corazones de los cristianos. Por eso es que dice Tertuliano, ustedes nos ven como tercos, pero cuando se acercan y ven por qué hacemos lo que hacemos, entienden y se enamoran de ello. La esperanza de la muerte victoriosa mueve nuestros corazones no porque busquemos la muerte propiamente, pero sí porque sabemos que la superaremos. Como decía el himno que cantamos hace un momento, nos enfrentaré muerte y dolor. Indudablemente la muerte causa algún tipo de dolor, ya sea la muerte propia, el proceso de morir, o ya sea la muerte de quienes amamos, nos causa dolor. Pero esa muerte y dolor que enfrentaremos es tan solo
momentánea, es pasajera, ha sido vencida. Y en el mismo tono que Tertuliano me ha parecido nombrar, por eso la reflexión de hoy, la sangre de los mártires, porque veremos acerca de los eventos que sucedieron inmediatamente después de que este hombre Esteban fuera asesinado. Para que tengamos en mente, como dijo Tertuliano, que la sangre de los mártires es semilla. Una frase muy célebre en la historia de la iglesia. La sangre de los cristianos muertos, es semilla. No puede apagarse el árbol de la fe matándolos, porque lo que hacen es que crezca más, diría Tertuliano. Para ello, primero estudiemos los primeros 2 versos del capítulo que estamos empezando. Hechos 8, del 1 al 2. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, sobre su cuerpo. Lloraron su muerte con dolor. Esta es la imagen, ¿no? Como el cadáver ahí y ellos llorando su muerte. Lo primero sobre lo que quiero llamar la atención es acerca de la realidad misma del martirio y la iglesia. Una realidad que hoy nos parece lejana, que nos parece propia de los libros de historia, de los libros de patrística o de los escritos de hombres como Tertuliano o Ignacio de Antioquía, que nos parece que es algo que ya no existe hoy. Pero realmente esto está lejos de ser verdad. Por ejemplo, según cifras de la organización Puertas Abiertas, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido por su fe. Y tan solo en el 2023, más de 4.000 cristianos fueron asesinados por su fe. Que se cuenten, ¿no? Quién sabe cuántos más nos conocemos. Y esta información no debería tomarnos por sorpresa, porque diversas injusticias suceden en todo el mundo, no solamente contra los cristianos, sino contra muchas personas. Pero es relevante saberlo para que no olvidemos que la persecución y el martirio son realidades que acompañan a la Iglesia de Cristo desde su fundación, empezando por aquel hombre llamado Esteban, hasta que Cristo venga. Siempre será una realidad presente de la Iglesia, la persecución y el martirio. Y si estamos conscientes de que la realidad del martirio y de la persecución siempre estarán junto a la Iglesia militante hasta que ya estemos en la gloria, y la Iglesia gloriosa se librará de eso, pero mientras estemos conscientes de que es una realidad presente, entonces nos guardaremos nuestro propio corazón del desaliento, porque a esas cosas o de esas cosas no fue de las que el Señor nos prometió librarnos. Nos guardaremos del desaliento y de la decepción y valoraremos la profundidad del significado de la promesa del Señor acerca de que la iglesia resistiría las férreas embestidas del maligno y de los suyos. Como le dijo Pedro, las puertas del Hades, de la muerte, del mal, no prevalecerán contra la iglesia, aunque la golpearán, la asediarán, pero no prevalecerán contra la iglesia. Podemos confiar entonces, hermanos, en que las palabras de Jesús a Pedro en el Evangelio de Lucas, cuando les dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, también fueron dichas a nosotros. Podemos confiar en que esas palabras son verdad para nosotros. Quizás no he sido yo tan relevante, ni ninguno de nosotros, como para que Satanás pida por mí particularmente. Pero sí sé que el pecado me asedia, al igual que a todos nosotros, pero que el Señor intercede por mí. Algo así dice Pablo, ¿no? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mientras que el martirio es una realidad presente de la iglesia, la intercesión del Espíritu Santo también es una realidad presente de la iglesia que nos guarda, nos anima y nos alienta en medio del martirio y la persecución. Entonces, tal como Saulo fue instrumento del enemigo contra la iglesia y él mismo fue enemigo de la iglesia, siempre habrá enemigos de la iglesia. ¿Cómo debemos vivir con eso? Con amor. Sabemos que este hombre llamado Saulo, al que conocemos mejor como Pablo,
siendo enemigo de Dios y enemigo de la iglesia, siendo asesino de creyentes, siendo perseguidor de los de Dios. Aún así, el Señor le dio perdón de pecados y vida eterna, no tomándole en cuenta todas sus maldades. Y así como el Señor obró con uno de sus enemigos, y obró con nosotros mismos, siendo enemigos, a reconciliarnos. Entonces, ante esta realidad del martirio, lejos de sentirnos airados y sentir odio por aquellos quienes persiguen a nuestros hermanos, quienes podrían perseguirnos a nosotros mismos, la forma en que la iglesia debe relacionarse con el martirio, dado que cuando hay martirio hay un verdugo que produce el martirio, es amando a sus enemigos y predicando con más fuerza, a ver si tiran sus armas al piso y se arrepienten y se convierten. Un día Cristo frente a Jerusalén pronunció las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Sin embargo, resulta curioso que siendo Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a quienes le son enviados, nunca paró el Señor de enviarle gente para salvar sus almas. Porque aún con la gran maldad de los enemigos del reino que hay en sus corazones y que nosotros tuvimos algún día en nuestros corazones, aún así el Señor permanece amoroso hacia sus enemigos. Y por eso nosotros debemos permanecer amorosos hacia nuestros enemigos. ¿Y qué significa esto? Bueno, seguir las iglesias que tienen esta labor de mandar misioneros a lugares peligrosos, seguir haciendo. Aquellos que viven en esos lugares, si tienen el aliento y el llamado a permanecer allí y predicar y hacer lo que siempre se ha hecho, lo que sabemos en la historia de las misiones que se ha hecho, repartir Biblias en lo oculto, reunirse en lo oculto, arriesgarse cada día a ser asesinado por lo que creen, deberíamos continuar haciéndolo porque el Señor lo hizo y aún así fue asesinado por ellos, ¿recuerdan? En la cruz fue asesinado por ellos. Entonces, en las adversidades que viven muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo, lejos de desanimarnos, debemos alentarnos a seguir levantando hombres que vayan a predicar a tiempo y fuera de tiempo y ayudar como podamos. Pero también a tomar en cuenta algo que menciona Lucas en esa conclusión sobre la muerte de Esteban. En el verso 2 del 8 dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué significa esto? Que también debemos tomar en cuenta sobre el martirio. Que como bien decía Cristo, hay que llorar con los que lloran, y aunque no estamos presentes en cuerpo en muchos de esos lugares, y el Señor nos ha puesto en lugares en donde no vivimos en esa realidad tan adversa, en donde peligra nuestra vida por nuestra fe, aunque no estamos allí presentes en cuerpo, deberíamos estar presentes en espíritu mediante la intercesión de la oración. Sufrir con los que sufren desde lejos. Si la realidad del martirio es común a la vida de la militancia de la iglesia en este siglo presente, entonces la oración por la fortaleza de los futuros mártires y de los que hoy están siendo perseguidos también debería ser una realidad presente en la vida de la iglesia. Como conclusión de este punto en particular, todo lo que quiero enfatizar, y si esto queda claro, logro enfatizar lo que he deseado, es que no permanezcamos indiferentes ante esta realidad porque no la vivimos. No permanezcamos indiferentes ante la realidad del sufrimiento de la iglesia de Cristo solo porque en nuestras carnes no padecemos ese sufrimiento. Porque en nuestras carnes o no conocemos a nadie cercano que haya recibido martirio. Porque sigue existiendo y deberíamos sufrir con ello. Deberíamos, si es que no hemos sido llamados al martirio, al menos lastimarnos las rodillas en oración por aquellos quienes son mártires, quienes son testigos del Señor. Eso significa la palabra mártir, son testigos hasta la muerte, testifican del Señor. Y esto es una realidad que está, como les he dicho desde el principio de la iglesia. De esto habla Hebreos, por ejemplo, cuando habla acerca de la fe. Menciona cómo han muerto. Apenas a unas pocas décadas del inicio de la iglesia de Cristo, mucha gente murió de formas muy terribles, aserrados, dicen allí, por sierra. Imagínense cómo ha de ser el dolor de morir
cortado por una sierra. No se imaginen una sierra eléctrica, no, un serrucho. Y a eso se refiere el autor de Hebreos cuando dice, teniendo alrededor de nuestro una gran nube de testigos. Esos testigos son los que nos sembraron a nosotros hoy. Por la muerte de ellos, estamos nosotros aquí ahora. Y por la muerte de muchos que hoy mueren por el Evangelio, quién sabe cuántos se convierten. Seguramente muchos también. Muchos más de los que mueren. Y esto es la idea de la frase, ¿no? Continúa en Hechos 8, ahora del 3 al 6, diciendo Lucas lo siguiente. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces quiero referirme ahora expresamente a esa idea de que la sangre de los mártires es semilla. Me parece además que este texto es excelente ilustración de la idea misma de que la sangre de los mártires es semilla, porque mientras habían perdido a un hombre santo y lloraban con dolor la muerte de este hombre santo, Esteban, mientras este otro hombre, Saulo, asolaba la iglesia con cárcel y probablemente con muerte también a algunos de los que iban presos, Lucas dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y esto no les parece una cosa curiosa? Entiéndase que aquí los que fueron esparcidos se refieren a gente que iba huyendo de la persecución, que para que no los mataran, pues fueron moviéndose a otras ciudades, para que no los mataran o para que no fueran presos. Pero lo que llamo como algo curioso es que normalmente cuando alguien huye lo hace para no ser hallado y salir libre de aquello por lo cual está huyendo. Sin embargo, este no era el tipo de huida de nuestros fieles hermanos del pasado, sino que como personas prudentes ellos escaparon para preservar lo más que pudieran sus vidas, pero en el camino iban dejando migas de pan para su enemigo, porque no se fueron huyendo en secreto, sino que dicen que durante todo ese camino, durante toda su huida, iban predicando el evangelio por el cual iban a ser perseguidos. No les interesaba ocultar lo que estaban haciendo, tan solo estaban preservando su vida, pero seguían siendo enemigos públicos porque tenían por mayor estima el evangelio que predicaban que sus propias vidas. Esto es una cosa muy importante, hermanos, porque hay muy pocas cosas que un hombre en general tiene más estima que su propia vida. En la historia hay muchos ejemplos de gente que ha vendido a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposas, por salvar sus propias vidas. De esta ironía se aprovecha la Biblia, ¿no? ¿Quién de alguno daría su vida por su amigo? Cuanto menos por sus enemigos. El mismo Satanás conocía esta naturaleza humana, pecaminosa, pero naturaleza humana. Porque él le dice a Dios, claro, el hombre está dispuesto a darlo todo si preserva su carne, cuando intentó tentar a Dios con respecto de Job. Pero toca su carne y verás cómo blasfema contra ti. Pero el llamado del cristiano es tan grande que aquello que podríamos decir que es la posesión más valiosa de un hombre, que es su vida, porque ello es lo que le da la posibilidad de cualquier otra cosa. Se tiene en poco, no porque valga poco, sino porque por contraste del evangelio que se nos ha dado, no es nada. Porque el cristiano, perdiéndolo todo, gana mucho más. Y esta es la esperanza que solo el creyente puede tener. Y esto seguro era razón de enojo para los enemigos de la fe. Y de seguro sigue siendo una razón de enojo para los enemigos de la fe de hoy. Porque pretendiendo estos asesinos que iban a apagar el fuego del evangelio, lo que hicieron fue avivarlos más. Y esto es lo que comentaba. No es una muerte de un mártir por un nuevo convertido, sino que una muerte de un mártir suele causar muchos convertidos. Por una vida, muchas son traídas al evangelio. Tiene un valor inestimable el trabajo que hacen esos grandes testigos que mueren por el evangelio.
Este es el profundo significado entonces de aquella frase de que la sangre de los mártires es semilla, o quizás podríamos decir que es agua que riega la semilla del Evangelio, o gasolina que aviva el fuego de la predicación. Pero cual sea la analogía que prefiramos usar, la historia de la iglesia ilustra cómo Cristo siempre para el creyente ha sido más delicioso que su propia vida. Cuanto más se acerca la muerte para un creyente, Cristo se hace más delicioso. Quizás es parte de lo que Pablo, el maldito perseguidor de la iglesia, que luego fue adoptado y bendecido, quiso decir cuando mencionó, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece que entre más me quitan, menos me pueden quitar. Y entre menos tengo, más me doy cuenta de que no necesito nada, de que en Cristo he hallado todo y nada más puede ser añadido. No es que busquemos la muerte, insisto, no buscamos la muerte, pero la muerte es sorbida, es destruida en victoria y estamos en victoria. La muerte en victoria no vale nada, no tiene poder sobre nosotros más que brevemente. Perdemos un poco, pero lo ganamos todo. Los creyentes que han muerto en Cristo y por causa de Cristo, cuando sus perseguidores creen que les hacen un gran mal, realmente los están condecorando. Todo el que hace mal a la iglesia de Cristo realmente se hace un mal a sí mismo. Y todo el que se niega a sí mismo, a Cristo está aprobando. Y Cristo lo recibirá. Y Cristo lo limpiará y lo salvará. Se darán cuenta que la Biblia y el Señor se aprovecha siempre de estas ironías. Cuanto más busques llenarte por medio de las cosas de este mundo, más vacío con respecto de las cosas verdaderamente significativas, es decir, con respecto de las cosas eternas, estarás. Pero mientras más te despojes de las cosas de este mundo, más lleno de las cosas significativas, podrás estar. De estas ironías se aprovecha el Evangelio para mostrar que la gracia es, como su palabra lo dice, libre, magnánima, es entregada a todos, pero todo aquel que reconozca necesitarla. Entonces, mientras que los detractores de la iglesia intentando destruirla lo que hacen es encender el fuego que hace crecer la iglesia, todo aquel que se rinde a Cristo será recibido en sus filas. Y aunque lo pierda todo, en términos humanos, ganará algo que no puede conseguir por ningún otro medio. Tan preciosa es, hermanos, la sangre de los santos, que de esta manera lava y limpia a sus propios verdugos. Y es una exageración, claro, el que lava y limpia es Cristo. Pero como medio que Cristo utiliza, que el Señor utiliza para la predicación del Evangelio, con esta sangre, figuradamente, con estas muertes, con estos, como dice Hebreos, con estos testimonios, porque esto es lo que hacemos, testificar de Cristo, con estos testimonios que resultan en muerte, mañana germinará la semilla del Evangelio, porque por eso mueren. No mueren por hacer méritos. Si no podemos dar a Cristo nada en la vida, tampoco podemos dar a Cristo nada en la muerte. No hay nada que tengamos que el Señor necesite. Pero sí forma parte de la militancia de la iglesia estar dispuesto, si fuera necesario, a morir por Cristo. ¿Qué significa morir por Cristo? Morir para que otros vivan. La vida del creyente ya la tiene y nadie se la quitará. Pero ese interés del verdadero creyente, que otros vengan de muerte a vida. Continúa Lucas en Hechos 8, del 7 al 8, para terminar la porción de la lectura de hoy, diciendo lo siguiente, Hechos 8, del 7 al 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Por último, y para continuar con esta analogía sobre la sangre de los mártires, reflexionaremos sobre esta sangre que germina.
que da a luz el árbol de la semilla. Porque si es semilla, la sangre del creyente, algo ha de germinar de ella. La idea, creo, que ha quedado suficientemente clara. La iglesia crece en medio de la adversidad. No porque deba procurarla, no porque la busque, sino porque cuando le acontece la adversidad a la iglesia, ésta se despierta del sueño que la hace sentir cómoda en este mundo para el cual no fue hecha. Recuerden esto siempre. Corremos el riesgo de sentirnos cómodos en este mundo para el cual no fuimos hechos. Esto no significa que vivamos infelices y amargados. Hay cosas en este mundo terrenal que son disfrutables. La familia es una de ellas. Y quién sabe, para los amantes de la naturaleza, salir a caminar al bosque, no sé. Cada quien puede hallar en este mundo cosas que son disfrutables. Pero sin duda no perdamos de vista que no fuimos hechos para este mundo, sino para uno mucho mejor. Y la adversidad, la muerte, la enfermedad, el dolor, la traición, todas estas cosas nos recuerdan que este mundo tiene tiempo de caducidad y que no fuimos hechos para este mundo. Y de esa forma, al estar consciente la iglesia del presente siglo malo, como le llaman los escritores bíblicos, en el cual vivimos, entonces crece, porque quiere traer un poco del reino a la tierra. Solo un poco, sabemos que no lo instauraremos nosotros, pero entre más propaguemos la semilla del evangelio, más del reino en la tierra tendremos nosotros. ¿Qué es aquello entonces que germina del testimonio de la iglesia? Es algo que no debemos perder de vista. ¿Qué es lo que germina de la sangre de los mártires? No solo es el avivamiento de los que permanecen vivos, sino que la sangre de los mártires, es decir, el sacrificio de los valientes que mueren por causa de Cristo, es valiosa por la misión misma por la que fue derramada. El martirio tiene sentido porque busca la salvación de las almas de quienes escuchan, no como un mérito en sí mismo, como ya decíamos. La iglesia no busca restituir la sangre que derraman los suyos. La iglesia no va en venganza contra los asesinos de los suyos, sino que la iglesia busca que la sangre de los que han sido muertos injustamente por causa del evangelio no redunde en más muerte, sino que redunde, germine en reconciliación. La reconciliación debería ser aquello que germina de la semilla que es la sangre del cristiano. Esta es una de las tantas formas preciosas que tiene la Biblia para referirse a la misión de la iglesia de Dios. No se dice que hayamos recibido el ministerio de la ley. No se dice tampoco que recibimos el ministerio del imperio sobre las personas o del gobierno. No se dice que hayamos sido encomendados con el ministerio de ser el ejército de Dios para castigar a los infieles. Nada de eso se dice en la Biblia sobre la iglesia. Lo que sí se dice de nosotros, hermanos y amigos que escuchen y no entiendan bien qué es lo que hace la iglesia, lo que sí se dice de nosotros es que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pablo lo dice, que nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación, así como nosotros fuimos reconciliados. ¿Acaso fue usted asesinado por Dios, destruido por Dios, perseguido por Dios? No, fue recibido y fue reconciliado consigo mismo. Entonces, ¿por qué iría yo a perseguir, a asesinar y a destruir a los enemigos de Dios y no hacer con ellos como se hizo conmigo? El ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Entonces, aquello que debe germinar de la sangre de los mártires. Y finalmente, sobre la responsabilidad o la responsabilidad de esto recae en los que quedamos vivos, es la reconciliación. Porque ese es el ministerio de la iglesia. Y cuán hermoso es este ministerio. Porque cuántos ejércitos conocen ustedes de este mundo que cuando pasen por un camino lleno de muertos puedan darles vida. ¿Qué ejército está preparado para dar vida? Ninguno, pero todos son expertos en exterminar. Todos son expertos en destruir y en matar. Pero nosotros, hermanos, si es que hemos de ser comparados con un ejército, somos un ejército que toma las manos de sus enemigos muertos o lastimados
y les ofrece el agua de vida, de la cual, como decía Cristo, el que bebe de ella no tendrá sed jamás. Entonces, si nos preguntamos qué es aquello que germina de la sangre de los mártires, podemos responder la vida de Dios, porque ha sido el martirio una de las tantas señales de avivamiento y consideración de Dios por los impíos. ¿Por qué es el martirio de los creyentes consideración y misericordia de Dios para los impíos? Porque les muestra que aunque tiene el poder sobre la vida y la muerte, no los consume, sino que los mantiene con vida, a ver si vienen a Él y reciben vida eterna. Esto está bien condensado en estos últimos 2 versos de la porción, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ustedes saben que la liberación de los demonios y la sanación de los enfermos eran señales mesiánicas. Es decir, acá la imagen, como varias veces lo ha hecho Lucas, nos está evocando que esta sanación externa figuradamente representaba el éxito de la sanación interna, de la salvación de las almas de aquellos quienes escuchaban en el Evangelio. Es decir, después de haber visto una muerte cruel, horrible, de un hombre apedreado, aún así la iglesia permaneció, y no solo permaneció, sino que tuvo un ministerio de éxito manifestado no solo en creyentes, sino en sanación, en liberación demoníaca, en predicación vehemente. La victoria sobre la muerte estaba siendo ejemplificada en la muerte de Esteban, que habiendo muerto él, no murió la iglesia. Y habiendo muerto él, no murió aquello por lo cual él murió. Pablo lo dice muy bien. Sorbida es la muerte en victoria. No tiene ningún poder sobre nosotros. Pablo le habla a la muerte. ¿Dónde está tu aguijón? No tiene con qué dañarnos, sino tan solo por un momento. Pero, ¿qué tiene esto que decir para los incrédulos? ¿Qué cosa, qué ilustración, qué enseñanza le da el martirio de los creyentes a los incrédulos? Si finalmente es algo que no les importa. Pero sí tiene mucho que decir, porque no hay nada que ningún hombre incrédulo haya hecho que lo excluya del perdón de Dios si lo pide. Precisamente la realidad del martirio ilustra cómo el Señor utiliza esto para transformar incluso a aquellos que causan el martirio y darles vida incluso a los peores, más feroces y más malvados perseguidores de la iglesia. El Señor recibe a todo el que pide ser recibido y limpiará y sanará para siempre el alma de todo aquel que quiera ser limpiado y sanado. Pablo mató, persiguió, o como también diría Lucas en otro momento, respiraba amenazas contra la iglesia. Era un hombre que odiaba a la iglesia de Cristo, odiaba a Cristo. Pero este hombre fue salvado. Entonces, ¿qué les enseña a los incrédulos? Que hay unos hombres aparentemente locos que mueren por este otro hombre llamado Cristo. En primer lugar, que Cristo es alguien por quien vale la pena morir. Y si tan solo esa curiosidad causa en el incrédulo que se acerque a preguntarse quién es este Cristo y que se conmueva con este Cristo y que quizás de esta forma se arrepienta, entonces el martirio también es cosa de interés para el incrédulo aunque él no lo quiera. Porque el incrédulo puede descansar en esta esperanza. Y esta esperanza, si la toma, será su bendición, y si la rechaza, será su condenación. Que no hay nada que nadie haga que sea tan grande como para no ser perdonado. Pero tampoco hay nada tan pequeño como para que no necesite perdón. Ahí está el Señor, esperando que venga el incrédulo a Él. Si lo busca, dice Pablo, no es que esté lejos, pero intenta buscarlo, a ver si a tientas aún lo haya. Dice Pablo a los griegos, Dios no está lejos de vosotros, sino que, como dicen sus poetas, en Él somos y en Él nos movemos. Allí está. Y Jesús también decía que todo aquel que va al Padre
no le echa fuera. Entonces, esta realidad de esperanza y de gracia libre, ofrecida gratuitamente y universalmente, está allí para ser la salvación de todo aquel que viene a ella y para ser el fuego acumulado sobre las cabezas de todos aquellos quienes la rechazan. Termino, hermanos, con estas palabras de ánimo que nos da el apóstol Pablo, ex perseguidor de la iglesia, redimido por el Señor. Alguien que entiende lo que habla. En 2 Corintios 4, del 17 al 18, Pablo nos anima con las siguientes palabras. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si el martirio sirve para todas las cosas que hemos dicho, también sirve para darnos cuenta por contraste cuán precioso es lo que esperamos. Estas pequeñas dificultades presentes, dice Pablo de forma poética, aumenta sobre nosotros el eterno peso de gloria. La gloria se hace más gloriosa porque conocemos el estado sin gloria en el que estamos hoy. La gloria se vuelve más atractiva porque hemos visto cuán malo es este presente siglo y cuán bello es el siglo venidero del cual tenemos certeza y seguridad de que todos aquellos que hemos creído en Cristo para salvación, gozaremos. Oremos, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Primeramente porque antes de nosotros ha habido muchos que por ti han vivido y por ti han sido muertos. Y que es probable que por ellos nosotros, Señor, te hayamos conocido y recibamos salvación. Que aunque todos son medios que tú utilizas para tus fines, también son dignos hijos tuyos, dignos de admiración y dignos, Señor, de respeto. Ha sido la sangre de los creyentes uno de los tantos medios que has usado tú para extender tu evangelio, para tu gloria, Señor. Y nos gozaremos con ellos en la eternidad. Te pedimos, Señor, que estas cosas que nos parecen tristes algunas veces también produzcan gozo en nosotros, porque hemos tenido, Señor, la seguridad, y esas personas que han muerto por ti han tenido la seguridad de que lo que nos ofreces es tan grande que aún la muerte, la persecución, el dolor, la tortura, se hacen insignificantes junto a tus grandes promesas, Señor. Te pedimos que estos relatos sobre el dolor que padece tu iglesia y sobre los fines que alcanzas con el dolor de tu iglesia, sirvan para nosotros, Señor, para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestro anhelo de tu venida, Señor, pero también para causar curiosidad en los malvados, en los enemigos de la iglesia o en los incrédulos curiosos, Señor, que acercándose, cuando se preguntan por qué la iglesia es como es, se enamoren de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, Señor, y de tu amor. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que transforme nuestros corazones y nos edifique, así como tú has dispuesto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.